eres mi plenitud, Cristo Jesús, 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 eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo
Hola, buenos días. Qué precioso domingo el poder volver hoy a compartir un mensaje de Dios para ustedes en esta mañana. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da y hoy tenemos un hermoso mensaje que se llama El hijo de un príncipe. Es una historia muy bonita que se encuentra en 2 de Samuel 9 del 1 al 7 en versión Dios habla hoy. Si me acompañan a leerla, por favor, dice: un día David preguntó: ¿ha quedado algún sobreviviente de la familia de Saúl a quien yo pueda favorecer en memoria de Jonathan? Había un sirviente de la familia de Saúl llamado Siba, el cual llamaron para que se presentara ante David. Cuando Siba se presentó, le preguntó el rey: ¿eres tú, Siba? Para servir a su majestad, respondió él. Entonces el rey le preguntó: ¿queda todavía alguien de la familia de Saúl por quien yo pueda hacer algo en nombre de Dios? Y Siba le respondió: queda todavía un hijo de Jonathan, que es inválido de los 2 pies. ¿Dónde está?, dijo el rey. En Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel, respondió Siba. Entonces el rey David ordenó que lo trajeran de aquel lugar, y cuando Mefiboset, hijo de Jonathan y nieto de Saúl, llegó ante David, se inclinó en señal de reverencia. Mefiboset, exclamó David. A las órdenes de su majestad, respondió él. David le dijo: no tengas miedo, porque yo te voy a tratar muy bien en memoria de Jonathan, tu padre. Haré que te devuelvan todas las tierras de tu abuelo Saúl y comerás siempre a mi mesa. Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Padre bendito, porque tú eres bueno, Señor, y creemos, Padre, que tú tienes algo especial para nosotros el día de hoy. Te pedimos que tu Espíritu sea hablando en nuestro espíritu, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, el que nos abra nuestro entendimiento y que podamos, Padre Santo, discernir el mensaje que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Que esta palabra es de fruto, abundante fruto en nuestras vidas, Señor. Bendecimos a cada uno de los que están oyendo este mensaje en el precioso nombre de Jesús. Amén. Si leemos esta historia, la podemos leer esta historia con el alma, y puede ser una historia triste y dolorosa, ¿verdad?, sobre la vida de Mefiboset. Pero si nosotros lo vemos desde los ojos espirituales, es un mensaje fascinante y que llena nuestro corazón de consolación y de esperanza. Entonces esta es la historia de este hijo de un príncipe llamado Mefiboset, ¿verdad? Esta historia, como dice, es nieto de Saúl, hijo de Jonathan. Vemos que fue nacido para ser un príncipe en un palacio, pero llegó un momento en que Saúl tuvo que dejar, ¿no? Peleó en la batalla contra los filisteos, donde Saúl gobernó durante 40 años, y Saúl llega a este momento en esta guerra con los filisteos, en donde él muere, y no nada más muere él, sino todos sus hijos. Entonces Mefiboset fue perseguido porque iba a ser el hijo que iba a quedar para gobernar, ¿verdad?, para ser el futuro rey. Entonces, ¿qué hizo una criada? Dice que lo agarró, corrió con él, se le cayó, y por cómo se le cayó, por quererlo salvar, se le cayó, y entonces dice que queda lisiado de ambas piernas. Y entonces Mefiboset llega a tener en un solo momento una tragedia inimaginable, ¿verdad? Es una historia donde vemos que Mefiboset no solamente fue despojado de sus tierras, de su título, de haber vivido, de haberlo sacado de su casa, que era el palacio, y que le quitaron todos los privilegios, y no solamente le quitaron los privilegios, perdió a su papá, o sea, se quedó sin familia. Vemos que se quedó hasta sin salud porque quedó lisiado, ¿verdad? Entonces vemos que perdió muchas cosas.
este Mefiboset, y entonces él llega a un lugar que se llama Lodebar. Lodebar era un lugar donde se refugiaban los extranjeros, los delincuentes, y donde quedaba la gente que estaba, que era pues mala o que traía problemas, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas de las condiciones que tenía Mefiboset. Entonces, como punto 1 dice que estaba viviendo en Lodebar, que significa tierra árida, hostil, seca, donde no produce pasto, donde no produce fruto la tierra. Entonces, Lodebar era un lugar donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados, los que cayeron en desgracia como Mefiboset, porque era un lugar que eran como unos lugares de refugio, ¿verdad? Que se habían establecido. Entonces, este lugar, Lodebar, también significa un lugar de no palabras. Era donde no había comunicación, donde todos los que vivían ahí guardaban su dolor, donde se quedaban en silencio, sufrían su dolor ellos mismos solitos, donde tenían temor, inseguridad por si llegaban a encontrarlos o los querían matar, ¿verdad? Entonces, personas que se guardan sus problemas, ¿no? Entonces era un lugar también muy triste, ¿verdad? Si lo vemos desde un punto de vista, también podría ser como a veces nuestra vida, ¿no? Muchas veces nos callamos cosas y ni siquiera se las contamos al Señor. Aún el mismo nombre de Mefiboset es un nombre muy feo porque se llama o significa algo terrible, porque significa vergüenza de sí mismo. En hebreo significa vergüenza y también representa en lo espiritual al hombre pecador. Representa a Adán, representa a cada uno de nosotros, que nosotros tuvimos un pecado o vivimos en pecado y estamos en un lugar así, ¿verdad? Entonces podemos, antes de conocer a Cristo, todos vivíamos en un Lodebar, vivíamos en un lugar donde guardábamos muchas cosas, rencores, donde habían muchas cosas que nosotros no podíamos decir o hacer o hacíamos nosotros. Y esa misma condición de Mefiboset nosotros la tuvimos un día. Entonces Mefiboset representa a muchos de nosotros que heredamos quizás equivocaciones, injusticias, enfermedades hereditarias, ¿verdad? Vicios, irresponsabilidades, heridas profundas, resentimientos, amarguras, frustraciones, cosas que nos impiden desarrollarnos normalmente, ¿verdad? Entonces muchos de nosotros podríamos identificarnos con este Mefiboset en nuestras vidas. También representa nuestra condición humana. Cuando nosotros éramos pecadores, éramos personas cojas que necesitábamos gracia de Dios, que todos necesitábamos experimentar situaciones difíciles en nuestra vidas, y Dios nos ofrece restaurarnos y transformarnos con amor y sanarnos, ¿verdad? No nada más sanarnos físicamente, emocionalmente, sino lo espiritual de una enfermedad llamada pecado, ¿verdad? Y es gracias a Jesús que nosotros podemos tener ahora ese acceso a ese rey, así como Mefiboset tuvo ese acceso al rey David, ¿verdad? Entonces, lo primero que le pasa a Mefiboset es que tiene un encuentro. Entonces, como punto número 1, un encuentro. Vemos que David, fíjate, Dios movió el corazón. Yo quiero que pudieras entender y comprender la magnitud de los planes de Dios, porque solamente Dios pudo ponerle en su corazón de David el acordarse de la promesa que había hecho con su amigo. Muchas veces ni nosotros mismos nos acordamos de promesas que hacemos. Muchas veces nosotros le hacemos promesas a Dios y no las cumplimos. Pero solamente Dios pudo mover el corazón de David para que la bendición llegara a Mefiboset.
Entonces dice que David estaba ahí pensando y dice, ¿qué puedo hacer yo por mi amigo Jonathan? Yo tengo un pacto con mi amigo Jonathan, quisiera hacer. Y entonces hace toda esta investigación, sale Siba que trae a Mefiboset. Y entonces dice que no nada más lo trajo, dice que David quería cuidarlo y que se sentara a la mesa con el Señor. Vemos todo este salmo, segunda de Samuel 9 nos cuenta toda esta historia de Mefiboset y David. Y vemos que cómo Mefiboset es buscado, encontrado y llevado hasta David para que David tuviera esa bondad de restituirle, regresarle lo que le pertenecía, porque algo que vemos que David era una persona dadora, por eso lo dicen que es un hombre conforme al corazón de Dios, un corazón que da, que no es tacaño y ni que dice, ay, es para mí, no es envidioso. O sea, si estudiáramos otro día la historia de David, vemos un corazón completamente diferente, tal vez hasta diferente al mío o al tuyo, ¿verdad? Que muchas veces por pequeñeces hacemos muchas cosas, pero bueno, ese no es el tema del día de hoy, sino el tema es enfocarnos que David quería restaurar a Mefiboset. Mefiboset se sentía como una persona que no merecía la gracia, que no merecía nada. Él mismo se describe como un perro, ¿verdad? Y en Israel un perro es algo que no vale, ¿no? Entonces es muy importante entender que también Mefiboset, imagínate cuánto tiempo guardó muchas cosas y se sentía que no valía, como perdió todo. Y a lo mejor tú y yo hemos pasado en un momento en que nos sentimos que no somos valorados, que no valemos, pero hoy el Señor quiere mostrarte que Él te ama y que Él tiene cosas nuevas para tu vida y que no nada más es que te restituya, sino vamos a ver más adelante lo más importante que el Señor hace. Así como hizo David con Mefiboset, lo va a hacer en nuestras vidas. Y vemos este hermoso cuadro en esta parte, si te imaginas el rey aquí con Mefiboset, vemos un hermoso cuadro de reconciliación, de redención, y es lo mismo que el Señor Jesucristo hace con nosotros, que ve nuestra condición con la que llegamos y que nosotros nos acercamos a nuestro Salvador y nosotros podemos recibir gracia y restauración en nuestras vidas. Lo mismo, imagínate qué es lo que ha de haber sentido Mefiboset en ese momento, que yo creo que hasta lloró. O sea, no lo describe, pero cualquiera hubiera llorado. O sea, imagínate que estés en la mente de un rey, así nosotros, cada uno de nosotros estamos en los pensamientos de Dios y Él siempre está esperándonos y Él quiere sanarnos, restaurarnos, reconciliarnos, que nosotros le conozcamos. Entonces viene esta restauración y esta redención divina en la vida de Mefiboset, que no lo obtuvo por mérito propio. Vemos que no lo hizo porque tenía una capacidad física, una cualidad que lo distinguía, sino solamente fue por amor y misericordia, que es lo mismo que el Señor hace con nosotros, que nos ama y por misericordia, por su gracia nos restaura, nos redime, nos da nuevas oportunidades, promesas, bendiciones. Vemos muchas cosas que el Señor hace. Y vemos que Mefiboset es llevado a la presencia del rey y recibe bendiciones inimaginables. Imagínate cómo se sentía él y que decía, yo no me lo merezco. O sea, yo no pensé que me podría pasar todo esto, ¿no? Entonces esa situación de Mefiboset, imagínate su reacción, su ver de decir, Dios mío, o sea, me escuchaste, me viste en mis momentos más tristes, viste cómo estaba yo sufriendo y te acordaste de mí. Entonces muchas veces el Señor hace lo mismo en nuestras vidas, se acuerda de nosotros, se acuerda en ese momento tal vez que estuviste llorando demasiado, en esos momentos tan tristes, en esos momentos más difíciles de tu vida, pero el Señor se acuerda de ti y te viene y te dice, siéntate conmigo a la mesa del rey. Y esto es lo que le pasó a Mefiboset.
Mefiboset. Vemos esta historia de Mefiboset, que es un hermoso ejemplo de cómo Dios transforma nuestras vidas. Vemos cómo Dios nos puede restaurar por completo, incluso podamos encontrarnos en lugares desolados, rotos, en circunstancias súper difíciles, pero vemos cómo llega con su gracia, ¿verdad? Con su gracia, con su amor, y que te dice, ven y siéntate conmigo a la mesa, ¿verdad? Entonces, él vuelve a tener ese título de príncipe porque le vuelve a restituir todo, ¿verdad? Y nosotros también podemos experimentar esa gracia de Dios y restaurarnos incondicionalmente, que por eso nos hace sus hijos, que somos príncipes, reyes, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Llegamos a tener títulos inimaginables. Entonces vemos como punto número 2, una actitud de humildad y de gratitud, que es la que tuvo Mefiboset. Tuvo un aspecto inspirador en Mefiboset, fue su actitud de humildad y de gratitud. Ve cómo le responde, dice, a sus órdenes su majestad. O sea, no llegó y le dijo, ¿qué quieres tú? Que me quitaste, que me robaste. No llegó altanero, agresivo. Dice que tuvo una actitud de gratitud y humildad hacia el rey David, a pesar de por haber recibido el favor y la bendición de Dios. Dice que Mefiboset reconoció su propia indignidad y se postró ante el rey. Su respuesta fue de total dependencia y gratitud. Entonces dice que él llegó a postrarse, a rendirse. Y es lo que nosotros hacemos cuando nos acercamos a Dios, rendimos nuestras vidas al Señor. Nosotros también debemos a tener esa actitud que tuvo de reconocer nuestra necesidad de nosotros hacia Dios y agradecerle, no reclamarle, no exigirle, sino tenemos que tener una actitud de ¿qué? Agradecimiento. Por eso debemos agradecer por lo bueno y también por lo malo, porque todo obra para bien. Entonces la actitud tiene que ser diferente, porque Dios es bueno conmigo, su gracia es inimaginable y siempre envía la provisión sobre nuestras vidas. La tercera cosa que hace, dice que Mefiboset que recibe es un lugar en la mesa del rey. Cuando terminamos el versículo 7, que dice, y David le dijo, no tengas miedo, porque yo te voy a tratar bien en memoria de Jonathan, tu padre, y haré que te devuelvan todas las tierras de tu abuelo Saúl, y comerás siempre a mi mesa. Entonces vemos esta hermosa bendición que David le promete, que siempre va a tener un lugar a la mesa. Los que podían sentarse a la mesa del rey era gente importante y era su familia, personas de confianza, solamente las personas que eran leales. Imagínate, de no tener nada, Mefiboset, Dios le restaura para que tuviera una familia, para que tuviera la imagen de un padre, que era David. A pesar de sus limitaciones y fallas, muchas veces también Dios nos invita, podemos fallar muchas veces, pero podemos arrepentirnos, acercarnos a Él, y lo que el Señor quiere todos los días es que nos sentemos a la mesa con Él y que disfrutemos su presencia, que nosotros pasemos tiempo con Él, que lo disfrutemos como un padre, porque somos su familia. Y es lo mismo que pasó con Mefiboset. Comer a la mesa del rey era un privilegio en esa época, algo no concedido arbitrariamente, era un gesto de lealtad, ¿verdad? Y de designación de importancia, era una invitación, que era invitado de alto honor, de sentirse Mefiboset que no valía nada. Dios lo restituyó y lo puso en un alto lugar de honor. Entonces, la invitación de David no era solamente ven a mi mesa, sino era una invitación a tener un impacto y una influencia que de él hacia Mefiboset, que él pudiera
ser sanado en el área de la paternidad que él tenía, que no tenía un papá, que no tenía una familia, que pudiera sentirse en familia, que podría, a pesar de todos sus temores e inseguridades que tenía Mefiboset, David le aseguró, lo hizo ser una persona segura. Él pudo aprender de David, reconoció su valor, dándole la oportunidad también a bendecir no nada más a él, porque cuando Mefiboset fue bendecido, David puso a personas alrededor de él para que lo cuidaran y lo protegieran. Se le abrieron unas puertas inimaginables y el Señor quiere hacer lo mismo con nosotros. Y puede muchas veces que nosotros estemos viviendo en esas bendiciones y en esos privilegios del Señor, pero puede empezar lo más importante. Y esto es lo que vamos a recalcar, el último punto, ¿qué es lo más importante? Vemos que después pasa un tiempo y a los pocos años David entra en un conflicto. Vemos en 2 de Samuel 16, nos narra toda la tragedia que vivió David, porque su hijo Absalón se levantó en su contra. Imagínate qué ha de haber sentido David que su hijo se le rebelara, que su hijo lo traicionara, ¿verdad? Porque él se sentaba a la mesa. Entonces era muy triste esta situación. Y de por sí David ya estaba yéndose, escondiéndose, que no debía de haberse escondido, pero el amor de un papá, ¿no? Por su hijo. Entonces él se va y se esconde, pero en esta historia meten a Mefiboset también. En esta historia, Mefiboset dice que empieza, imagínate, cuando el rey buscó a Mefiboset, dice que entró un personaje que se llama Siba. Siba le presentó al rey a Mefiboset. Y este empleado, porque David lo puso a cargo de Mefiboset, porque era un sirviente de Saúl, este empleado le pone una trampa a Mefiboset. Imagínate, pobre Mefiboset, paralítico, agradecido, lleno de gratitud, y no falta el abusivo, ¿verdad? Entonces aparece este Siba, se le presenta a David, le lleva unas cosas que Mefiboset le había preparado, pero Siba se llevó el lugar. Dice que le llevó algunas cosas para su viaje, para que él viajara, porque recordemos, Mefiboset no podía viajar, iba a estorbar a David, porque estaba huyendo, él estaba lisiado. Imagínate, en esa época no sé cómo los trasladaban. Entonces iba a ser una carga y Mefiboset lo sabía. Entonces dice que llega este Siba y engaña a David, le habla mal, que Mefiboset dijo: ha llegado mi tiempo para restaurar el trono de mi padre. Dice que Mefiboset quería ser rey, imagínense. Pero como ya David le creyó a Siba porque lo envolvió y le dijo, entiendo que David pudo haberle creído porque venía de un momento de traición, que sintió que todo el mundo lo traicionó, que todo el mundo se levantó en su contra. Entonces él pudo entender, bueno, si mi hijo me traiciona, que no me vaya a traicionar Entonces dice que él tomó una decisión y le dijo: ¿sabes qué, Siba? Te vas a quedar con todo lo de Mefiboset. Ya no quiero que tenga nada Mefiboset. Y para mí ya no existe Mefiboset. Entonces Siba tenía un corazón sin escrúpulos, empezó a hablar mal de Mefiboset. ¿A cuántos nos ha tocado vivir como Mefiboset? Que te hablan mal de ti, que te inventan un chorro de cosas, a muchos, y cuando eres cristiano más te va a pasar. ¿Pero por qué? Porque el enemigo siempre va a querer hacerte caer y quiere robarte las bendiciones, porque aquí Siba era una persona que codiciaba la bendición que llegó a Mefiboset, imagínate. Entonces
Él le ganó su orgullo, su soberbia, y por eso quiso engañar y para que matara a Mefiboset, y él quería quedarse con todo, ese era su plan. Entonces muchas veces hay personas que se van a levantar en contra tuya porque te quieren robar lo que ya te pertenece. Aquí el problema es si tú caes, porque después vemos cómo Mefiboset se presenta ante David. Y dice, se lo voy a leer en lenguaje actual, 2 Samuel 19, 24 al 30. Y dice, desde que David salió de Jerusalén hasta que regresó, Mefiboset no se había lavado los pies, ni la ropa, ni se había arreglado la barba. Sin embargo, cuando supo que David regresaba, salió de Jerusalén a recibirlo. El rey preguntó, ¿por qué no huiste conmigo? Mefiboset era el nieto de Saúl. Le contestó, Su Majestad, como yo no puedo caminar, le pedí a mi sirviente que preparara un burro para que yo lo montara. Pero mi sirviente me engañó. Y en lugar de preparar el burro, fue a contarle a usted cosas que yo nunca dije. Pero Su Majestad es como un ángel de Dios y sé que hará lo mejor. Cuando toda mi familia merecía haber muerto, usted me sentó a su mesa y me trató como si fuera de su familia. Yo no me atrevo a pedirle a usted nada, pues solo soy un sirviente. El rey le contestó, no digas más. He decidido, tú y Siba se repartan las tierras que fueron de Saúl. Pero Mefiboset respondió, Siba puede quedarse con todo. Para mí lo mejor es que Su Majestad haya vuelto sano y salvo a su palacio. Qué hermoso, ¿verdad? Esta historia final es bien bonita porque Siba tenía otra actitud y ves cómo respondió Mefiboset. Dice, usted me trató como su familia, usted me bendijo, usted es un ángel de Dios. Imagínate, nosotros podemos ir ante el Rey de Reyes y decirle, si alguien está hablando mal de mí, si el enemigo está poniendo cosas en mi contra, en su presencia podemos decirle, ¿sabes qué? Estoy así. Porque algo que hemos aprendido es que Dios ama las oraciones sinceras. Dios nos conoce, Dios conoce la intención de nuestro corazón. Y sales victorioso, porque dice acá, y sé que harás lo mejor. Entonces el Señor va a hacer lo mejor para nosotros en nuestras vidas. Y dice en esta última parte, dice Mefiboset al final ni siquiera peleó por las tierras, porque dice que él dejó que se quede con todo. Para mí lo más importante eres tú. Era una actitud de un corazón agradecido que lo veía como un padre. Y muchas veces nosotros tenemos que tener esta actitud. Dice que no se había lavado los pies, no se había bañado. En esa época cuando tú estás en el pueblo de Dios, esto es como un luto cuando no te bañas y toda esta parte, porque él estaba angustiado y afligido por la vida de David, porque él sabía que mientras David estuviera en su vida iba a estar bien. Entonces es visible aquí la lealtad de Mefiboset, y al final Mefiboset dice que se quede con todo, pero que el Señor, dice, ha vuelto en paz. Dice, es más importante para mí que tú vivas, que yo me quede con las cosas. Al final vemos esta hermosa historia, que así deberíamos de ser. Y decirle a Dios, más que todas las bendiciones, Dios, lo más importante es que tú estés en mi vida. Como dice la canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. Para mí lo más importante es que tú me hayas salvado, que yo siga siendo tu hija, que yo te pertenezca a ti.
Eso es lo más importante que buscar mucho más otras cosas, porque mi actitud es mi agradecimiento, sabiendo que al final mi eternidad está definida por mi relación contigo, por el tiempo que yo pasé en la mesa contigo, por cada vez que yo me puse a orar, por cada vez que yo me puse a leer la Biblia, por cada vez que tú te busqué, Señor Jesús. Eso es lo más importante, estar en tu mesa. Estar todos los días a la mesa del Señor es lo más importante para cada uno de nosotros, porque eso va a marcar nuestra eternidad, porque este mundo es pasajero, esto se quedará. Nosotros un momento dado nos vamos a ir con el Señor, y eso es lo que va a determinar nuestro futuro, de estar sentado a la mesa del Rey. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros a través de Mefiboset reflexionemos, aprendamos, sanemos y dejemos que el Señor siga obrando en nuestras vidas, pero sobre todo esta parte, que siempre estemos a la mesa con el Rey. Que como decía, si tu presencia no va conmigo, no me muevas de aquí. Que tengamos una profunda dependencia con el Señor. Así nos los enseñó Mefiboset a través de su vida, que fue una persona que fue herida, lastimada, que perdió todo, pero que Dios lo restauró, lo sanó, y él tuvo una actitud diferente, de gracia, de un corazón que amaba a David. Un corazón que amaba a David, que pudo ver todas las bendiciones que él hizo, ¿no? Que fue movido por el Señor. Entonces lo mismo nosotros debemos de ser movidos por el Señor y amarle y darle gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que sigue haciendo en nuestras vidas, y que Él sea mi respirar, que yo pueda agradecer por todo lo bueno que ha hecho en mi vida, aún por los momentos difíciles de mi vida, porque yo sé que su mano está sobre mi vida, que mientras Él esté conmigo todo va a salir bien, que es en medio de toda adversidad, yo sé que Él es mi paz, que en un momento de mi tristeza yo sé que Él es mi fuente de gozo, que en mi momento de angustia también Él es mi paz, que en el momento de falta de provisión Él es mi proveedor. Entonces, si tenemos al Señor, todo va a estar bien. Entonces vemos esta historia tan bonita que termina maravillosamente bien. Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por habernos salvado, Señor. Gracias porque tú nos sanas, Señor. Hoy nos restauras. Podemos identificarnos con Mefiboset en muchas áreas, Señor. Pero yo sé, Señor, que lo más importante para nosotros es estar a la mesa contigo, Señor. En la mesa tú nos restauras. En la mesa tú nos das un honor. En tu mesa, Señor, tenemos el nombre de tus hijos, el nombre de tu Hijo, Señor. A la mesa, Padre, podemos expresar nuestro corazón, ser sinceros, Señor. Hoy te doy gracias, Padre, porque tú eres la mejor bendición en mi vida, Señor. Señor, ayúdame a verte a ti, Señor, como mi Dios y no nada más como el que me da todo, Señor. Señor, podremos pasar por muchas infinidades de situaciones, pero sabemos que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder comprender, Señor, que es importante estar a la mesa contigo, Señor. Que es lo más hermoso que podemos estar, Señor, es en tu presencia, Señor. Porque en tu presencia haces grandes cosas en nuestras vidas, Señor, y llegamos a conocerte y tú nos transformas. Te damos gracias por este privilegio de poder compartir esta palabra y de la enseñanza, Señor, que dé, Padre Santo, fruto en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.